Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Eduardo Saldarriaga Martínez, docente de Física y Matemáticas de la Institución Educativa El Salvador de Pueblo Rico, Antioquia. Planteamiento del problema. ¿Cómo cambia la velocidad de una onda con la profundidad del agua? Una propuesta de ISCO Scientific. Sitio web www.iscosi.com. Año 2000. Pregunta. ¿Cómo cambia la velocidad de una onda con la profundidad del agua? ¿Cómo son afectados los valores de la onda en la tabla de datos? Para responder a este interrogante, nos vamos a apoyar de una práctica de laboratorio. Vamos a observar y a concluir qué tipo de relación existe entre la velocidad de una onda y la profundidad del agua. En la imagen observamos una onda que se propaga de manera transversal y podemos observar también en la imagen el movimiento de las partículas. Para la ejecución de este laboratorio, de este experimento, pues básicamente vamos a utilizar una cubeta de ondas, reglas y un calibrador. En la fotografía podemos observar una fuente, una cubeta de ondas, un aparato vibrador, agua. En esta cubeta de ondas pues vamos a ir aumentando la profundidad del agua con una fuente de vibración ajustada a 50 ciclos por segundo, o sea 50 Hz. El experimento consiste en medir la velocidad de propagación de la onda en esta cubeta de ondas. Las distancias y las imágenes las podemos observar en esta pantalla de visualización. Vuelvo y repito, ajustada con una frecuencia de vibración de 50 Hz. Este es el aparato vibrador que es el que ejecuta o posibilita el movimiento de las ondas. La imagen de la diapositiva pues nos muestra un calibrador, dos reglas, una calculadora que va a ser muy útil para poder encontrar mediante una regresión lineal el tipo de relación que existe entre la velocidad de una onda y la profundidad del agua. Procedimiento. Básicamente la práctica y el experimento pues lógicamente se requiere hacer la instalación de una cubeta de ondas. Las reglas permiten medir las distancias de las ondas en la pantalla de visualización con ayuda de las dos reglas. Ponemos el aparato vibrador en una frecuencia de 50 Hz y anotamos los datos en la tabla. Medimos las longitudes de onda desde unos puntos emitidos hasta un segundo punto y lógicamente llevamos estos datos a la tabla que vamos a ver a continuación. Vamos agregando agua en la cubeta de ondas y hacemos las mediciones con el calibrador. Medimos las profundidades de las aguas cerca de 2 milímetros hasta 8 milímetros de profundidad. Las mediciones obtenidas y registradas en esta tabla de datos, como variables importantes tenemos la profundidad del agua, cuya medición o sus unidades se toman en milímetros, unas distancias desde las longitudes de onda emitidas desde un primer punto hasta un segundo punto, con un número de ondas de 8 en un tren de ondas pues que se genera al hacer y al encender el motor o el aparato vibrador. En esta tabla de datos pues lógicamente observamos la frecuencia de vibración de las ondas
Como datos importantes también medimos la longitud de onda proyectada en la pantalla de visualización y tenemos también la medida real de la longitud de onda. En un principio pues no es tan simple medir la longitud de onda porque se debe hacer un procedimiento matemático, digámoslo así, es un procedimiento indirecto para poder obtener la verdadera longitud de onda, porque la longitud de onda que observamos en esta columna es una medición que se hace en la pantalla de proyección y no es la verdadera longitud de onda medida en centímetros. Nuevamente pues quiero repetirles que las unidades de la longitud de onda verdadera son los centímetros y calculando la velocidad de la onda como la longitud de onda lambda por la frecuencia, pues se obtienen los siguientes valores con las siguientes unidades. En el punto 8 pues tenemos una velocidad de 22.1 centímetros sobre segundo que corresponde a una profundidad de 8 milímetros. Quiero volver a repetir esta tabla de datos que me muestra las variables más importantes a tener en cuenta son la profundidad del agua, medida en milímetros. La frecuencia de vibración del aparato es de 50 Hz. La medida de la longitud de onda que se obtiene en la pantalla de visualización es la que podemos observar, también se mide en centímetros y la verdadera longitud real de la onda, pues repito que esta medida se obtiene en la pantalla de visualización y digamos por un procedimiento matemático podemos encontrar el verdadero valor de la longitud de onda y al final pues en esta columna obtenemos la velocidad de la onda relacionada con la profundidad del agua. Miren cómo van creciendo los valores de la profundidad y aquí como también van creciendo los valores de la velocidad de la onda. Vamos a ver mediante un análisis estadístico en una regresión lineal cómo se relacionan estos dos tipos de variable, que es el objetivo principal del laboratorio, es cómo, qué relación podemos encontrar entre la profundidad del agua y la velocidad de la onda. Es bueno que se den cuenta que la verdad, la profundidad es muy escasa, no alcanza a ser ni siquiera de 1 centímetro de profundidad, para que tengan en cuenta esto, que es un factor muy importante. Con mayores profundidades pues ya habría que hacer otro tipo de práctica de laboratorio para poder encontrar cómo se relaciona la velocidad de la onda con la profundidad del agua. Con estas diapositivas que voy a desplazar o voy a mostrar a continuación, quiero mostrar el método que se utilizó para encontrar la verdadera longitud de onda medida en centímetros y además cómo se pudo obtener el valor de la velocidad de la onda. Estos son los cálculos que se hacen donde se encuentra la medición de la onda en la pantalla de visualización. Me interesa encontrar el verdadero valor de la longitud de onda. Este es el procedimiento matemático que nos lleva a encontrar en los distintos pasos del laboratorio. Este es el procedimiento matemático que se utilizó para poder encontrar la longitud de onda. No me voy a detener mucho en esta situación o en este punto porque la verdad me interesa más es qué tipo de relación se encuentra entre la profundidad del agua y la velocidad de propagación de la onda. Con los datos entonces mostrados en la secuencia de las diapositivas anteriores, pues multiplicando la frecuencia por la verdadera longitud de onda encontramos la velocidad en cada uno de los puntos en cuestión. En esta gráfica pues podemos observar
la nube de puntos de la gráfica de la profundidad del agua contra la velocidad de propagación de la onda. Aquí podemos observar pues que la profundidad del agua se mide en milímetros y la velocidad de propagación de la onda se mide en centímetros sobre segundo. Con la nube de puntos podemos hacer un proceso de regresión lineal. Ahí podemos observar la línea que mejor ajusta los datos obtenidos en la tabla. Esta gráfica fue obtenida en Excel y la regresión lineal, donde vamos a ver la relación entre la velocidad de propagación de la onda y la profundidad del agua, la obtuvimos o se obtuvo mediante la calculadora científica. Esta es la línea que más se ajusta a los datos en estudio. La tabla de la experiencia, pues ahí lógicamente pues se observa la línea que más se ajusta a la línea que más se ajusta a la práctica de laboratorio. Mediante el análisis de regresión podemos ajustar la línea donde se obtienen los siguientes valores. Una pendiente m igual a 0.232 y un intercepto de 20.2 con un grado de confiabilidad del 95%, que la verdad pues es un ajuste muy bueno, digamos, donde podemos concluir que existe una relación lineal, una relación directa entre la velocidad de propagación de una onda y la profundidad del agua. Pues lógicamente este análisis se hace, esta ecuación pues se obtuvo con ayuda de la calculadora científica. Quiero repetir que mediante el análisis de regresión pues tenemos una pendiente de 0.232, un intercepto de 20.2, un coeficiente de determinación de 0.91 y un coeficiente de correlación de 0.954. Pues vuelvo y repito que es una recta que se ajusta y que tiene un grado de confiabilidad, digamos, muy bueno. Es de tener en cuenta que en el análisis de regresión de este experimento, pues lógicamente existe un error de estimación que puede afectar la experiencia y podemos concluir que algunos factores pudieron haber afectado los resultados. También me gustaría ponerme y detener en el análisis de la regresión que se obtiene un intercepto de 20.2, pero que la verdad pues hay que tener en cuenta que la práctica pues está sujeta a errores. Ya lo había comentado, existe un error en las mediciones, un error de estimación en las mediciones, donde pues la verdad no podemos pues entrar en contradicciones o al referirnos en el sentido de que posiblemente pues si no hay profundidad pues no hay velocidad de propagación, pero pues lógicamente en el análisis de la regresión pues mostró que existe un buen ajuste y una buena relación de forma directa dada por la pendiente de la ecuación y por el intercepto, también por el coeficiente de determinación y por el coeficiente de correlación en el análisis de la regresión lineal.
Esto es todo por hoy. Espero